Seguimos en Desayunos Informales. Yo decía, bueno, este tema vamos a llegar un poquito tarde porque es una noticia que tiene un par de semanas, sirve para que baje la espuma y para mirar con un poquito más de perspectiva lo que está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial. En realidad no, porque ya las novedades son inmediatas, ya cambió el panorama de alguna forma. Igual vamos a tratar de entenderlo porque no es tan sencillo, se habla mucho de inteligencia artificial y a veces nos pasa la ola sobre todo esto. Les contamos que el lanzamiento de esta nueva inteligencia artificial china, que se llama DeepSeek, puso en alerta a las tecnológicas estadounidenses que la ven como una amenaza para ChatGPT, que quedó ahora un poco menos rápida, un poquito más obsoleta que este DeepSeek. El lanzamiento además se marca dentro de la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos. Antes de dejar el cargo, capaz que ustedes lo pueden recordar, el expresidente estadounidense Joe Biden duplicó las restricciones a la exportación de chips de computadora con inteligencia artificial para evitar que sus competidores accedieran justamente a la tecnología avanzada. Pero después lo que sucedió es que con la evolución de DeepSeek quedó claro para todo el mundo que pueden desarrollarse de todas formas otras tecnologías que la superen, y ya de hecho hay una que hace pocas horas la está superando. Para hablar de todo este asunto y tratar de entenderlo en profundidad, vamos a hablar con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, a quien ya tenemos en nuestra mesa. Muchísimas gracias por venir, Eduardo. Buen día, encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, lo primero que te iba a preguntar en realidad es qué pasó con esta inteligencia artificial nueva que desplaza de alguna forma a ChatGPT, pero además ahora hay una novedad que ya desplaza a las dos. ¿Nos puedes tratar de explicar cómo funciona todo esto? Pongamos un poquito de contexto primero, si les parece. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de ChatGPT, detrás de ChatGPT hay múltiples tecnologías, es decir, hay múltiples sistemas de inteligencia artificial y dependiendo qué versión de ChatGPT es cuál está el sistema. Pero para ponerlo en términos sencillos, podríamos decir que hasta hace algunos pocos meses atrás, 2 o 3 meses atrás, los sistemas más avanzados estaban en la categoría de lo que se llama ChatGPT 4o, que es lo que usaríamos hoy un usuario normal, digamos, y había otros sistemas que estaban a la par, como Gemini de la empresa Google, Claude de la empresa Anthropic AI, o Grok 2 de la empresa ex-Twitter. Han hecho un lío con los nombres bárbaros. Pero entonces, ese era, como llamámosle, el estado del arte de los sistemas más avanzados. DeepSeek, de hecho, libera el 26 de diciembre una versión de su tecnología, DeepSeek, empresa china, que estaba a la par de estos sistemas. Ahora es importante visualizar que en octubre, noviembre del año pasado, OpenAI, la empresa de ChatGPT, lanza una nueva generación de sistemas, que es un tipo de sistemas distintos de los que usamos habitualmente, que se llama, técnicamente entra en lo que se llama la categoría de sistemas de razonamiento, que son sistemas que, a diferencia de ChatGPT o las otras herramientas que mencionamos, que cuando nosotros le preguntamos o le pedimos que elabore sobre un tema, nos da rápidamente una respuesta, los sistemas de razonamiento lo que hacen es, se toman tiempo para pensar, para elaborar, de hecho para evaluar posibles respuestas, para entender cuál es la mejor respuesta y luego efectivamente contestarnos. Y eso le puede llevar varios segundos. Eso lo que implica es una enorme cantidad de procesamiento, y podríamos decir, haciendo una simplificación, de proceso de razonamiento interno. O sea, es como que pone a conversar varias respuestas posibles para terminar dando una respuesta. De alguna forma hace eso y las evalúa cada una. ¿Pero eso significa que la respuesta que te da es más compleja o más razonada o es un tipo de respuesta completamente distinta? Eso lo que significa es que es capaz de resolver problemas de razonamiento más complejos. Cosa que, llamémosle los sistemas a los que estábamos más acostumbrados tradicionalmente, en problemas de razonamiento había varios escenarios en los cuales fallaba. Toda esta introducción para decir que, bueno, DeepSeek, el que generó el fenómeno que fue hace, como decías tú, 2 o 3 semanas atrás, ¿cuáles eran las características principales? Bueno, primero, que fue el primer modelo de razonamiento después del de OpenAI, que era el más avanzado, octubre-noviembre del año pasado. Pero ese modelo de octubre-noviembre del año pasado solamente se podía acceder en forma paga. DeepSeek, y ahora sí vamos concretamente a qué es lo que generó el fenómeno DeepSeek en estas últimas semanas, primero, es el siguiente modelo de razonamiento, es decir, que es capaz de resolver problemas complejos, pero disponible en forma gratuita. Cualquiera lo podía usar, es decir, hay decenas o cientos de miles de personas que pudieron por primera vez probar un modelo de razonamiento
que hasta ese momento no lo podían hacer. Siguiente, algo que hizo DeepSeek, que es publicar toda la tecnología, lo que se llama en el lenguaje de software es código abierto, en el lenguaje de software y de modelos de inteligencia artificial, código y pesos del modelo abierto, pero es decir que cualquiera podía tomar eso que hizo DeepSeek y reproducirlo en sus laboratorios. De hecho, en las últimas semanas, varias empresas de distintas partes del mundo reprodujeron lo que había hecho DeepSeek. ¿Eso como que muestres la receta, digamos, de tu plato? Muestra la receta de cómo está construido y permite que otros lo utilicen. De hecho, lo hicieron público en algo que se llama el modelo de licenciamiento del MIT, que permite que otros lo usen, lo repliquen, lo perfeccionen y de hecho comercialicen eso si así lo ¿Y quieren. dónde está la ganancia para DeepSeek ahí? Bien, la ganancia para DeepSeek está en que, primero, generaron un impacto comunicacional fenomenal, estamos acá hablando del tema. Claro. Segundo, si bien ellos hacen público toda esta tecnología, ellos y la dejan, digamos, que los usuarios lo utilicen en forma gratuita, si una empresa quiere utilizar esa tecnología, puede contratarle a DeepSeek el conectar los sistemas de la empresa con el sistema de DeepSeek para incorporar esa tecnología. Esa es parte del modelo de negocio. En el lenguaje más técnico es lo que se llama usar una API, que es decir, usar el servicio que está provisto para otra empresa, para tratar de decirlo en términos simples. Bien. Ahora, un aspecto importante para... O sea, te doy la receta, pero te alquilo la cocina. Pero te la cobro, claro. Es una excelente analogía, absolutamente. Si quieren, para terminar de enumerar el porqué del efecto que generó DeepSeek, el otro componente importante es, como tú decías, el gobierno de Biden había generado ciertas restricciones de exportaciones de ciertas tecnologías, particularmente de hardware, de algo que se llaman GPUs, que son hardware provisto por la empresa NVIDIA, mayoritariamente, hay otras, pero mayoritariamente NVIDIA, y había restringido a qué tecnología podían acceder las empresas chinas. La realidad es que eso llevó a las empresas chinas a generar innovaciones que nadie se había planteado en otras geografías, porque como accedían a ese hardware, no se preocupaban por generar ciertas optimizaciones. Las optimizaciones que generó DeepSeek son genuinas y ya fueron replicadas. Y de hecho, las optimizaciones que generó DeepSeek van a ser ahora aprovechadas por todos los otros proveedores de tecnología. Con lo cual, es un buen ejemplo de cómo las restricciones de alguna forma empujan y motivan la innovación. Ahora, todas las empresas que ahora toman los planos que divulgó DeepSeek y de repente lo mejoran, ¿quedan atados de alguna manera a DeepSeek? No quedan atados y eso hay que entenderlo de dos partes. Hay una primera parte que podríamos decir, la teoría de lo que, de la receta que publicó DeepSeek, la teoría, el resto de las empresas la van a tomar, la van a aplicar y la van a poner, llamémosle, dentro de sus propias recetas, dentro de su propio código. Esa es una parte. Hay otra parte que es, hay empresas, por ejemplo, empresas norteamericanas, que lo que han hecho ya muy rápidamente es tomar exactamente lo que hizo público DeepSeek, ponerlo a funcionar sobre sus infraestructuras, es decir, sobre sus data centers dentro de la jurisdicción norteamericana, por temas de seguridad y privacidad, de los cuales podemos hablar, pero es decir, es esa misma receta de DeepSeek, ponerla a funcionar dentro de infraestructura en otra geografía bajo otra jurisdicción. Me queda la duda de cuál es el grado de complejidad que puede alcanzar esta tecnología artificial en relación, si lo comparamos con la inteligencia natural. Por ejemplo, yo le digo al DeepSeek, tengo estos indicadores emocionales. ¿Puede esa tecnología hacer un diagnóstico psicológico de lo que le estoy presentando? Bien, es importante ahí decir, hay múltiples, lo que se llaman benchmarks o formas de medir las capacidades de estos sistemas. Y hay algo que creo que se sobreusa públicamente, inclusive desde fuentes técnicas, el concepto de este sistema es más inteligente que un humano. Es una sobresimplificación porque en realidad la inteligencia es una composición de múltiples tipos de resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, en resolver ciertos problemas de matemática o ciertos problemas de programación, hay ciertos escenarios en los cuales estas tecnologías son más fiables, más capaces, digamos, que un humano. ¿Por qué es interesante el hecho de programación y de matemática? Porque la respuesta es verificable. Es decir, en un escenario de programación o de matemática, lo que responda, el verificar si es correcto o no es fácil. Ahora, si lo que vamos a hacer es un diagnóstico emocional,
Bueno, la respuesta verificable ya es más subjetiva de quien la evalúa. Sí, por Ahora, la interpretación. por la interpretación que se le da. Sí, es una realidad y de hecho hoy hay múltiples usos prácticos en escenario de acompañamiento terapéutico y de hecho si vamos al escenario de la medicina, donde ahí sí en base a indicadores, el generar un prediagnóstico, y hago énfasis en el prediagnóstico para que sea el médico quien toma la decisión final, pero el proveer información al médico para que tome una mejor decisión. Un ejemplo bien fácil de ver de esto, una de las áreas de la inteligencia artificial es lo que se llama visión por computación, que es la capacidad de analizar una imagen, un video, es lo que utilizan los autos autónomos para poder movilizarse. En el área de imagenología en la salud, el diagnóstico asistido de cáncer de mama, y esto está medido y documentado, mejora significativamente el diagnóstico del médico. No porque el sistema haga el diagnóstico, es por lo que la información que el sistema le da al médico para que tome una mejor decisión. Me interesa hablar de la noticia de las últimas horas, pero antes de eso, hay toda una discusión a propósito de la seguridad de estos sistemas, en la medida sobre todo de que es China quien desarrolló DeepSeek. Ahí, ¿cuál es tu mirada sobre el asunto? ¿Y cuáles son los riesgos eventuales? Bueno, cuando uno utiliza DeepSeek propiamente en el sitio de DeepSeek o en la aplicación de DeepSeek, uno lo que está usando es infraestructura que está hosteada, que está alojada en China, ¿no? Eso lo que implica que está bajo jurisdicción china, con los reparos que eso significa. De hecho, ya ha habido en la primera semana, hubo varias empresas que se dedican a hacer análisis de ciberseguridad de las tecnologías y parte de lo que monitorearon es toda la información que le estamos compartiendo en el momento en el que lo hacemos. Esto que acabo de decir aplica a todas las tecnologías. Hoy cuando uno ingresa en cualquier sistema, yo siempre digo, cuando uno utiliza una tecnología determinada, está tomando una decisión de confianza, ya sea que sea el correo electrónico, el teléfono, la herramienta de comunicación, la red social o el sistema de inteligencia artificial. Uno, consciente o inconscientemente, está haciendo un voto de confianza y está tomando una decisión en ese sentido. Bueno, lo que sucede con la empresa china es justamente la jurisdicción de dónde está eso albergado y las políticas de privacidad que ahí suceden. Por eso mi recomendación en ese sentido es informarse y tomar una decisión informada. Si nos vamos al otro extremo, bueno, Europa es quien ha sido más restrictiva en términos de las políticas de privacidad y de hecho han sido quienes han de alguna forma liderado las políticas de privacidad y que de hecho nosotros hemos tomado como modelo algunas de ellas. Entonces el cuidado a tener, primero, en estos sistemas mi primera recomendación es entender cuáles son las políticas de seguridad. Lo segundo es no poner información sensible, o información privada o información personal sin estar convencido que el sistema no almacena. Si vamos a un ejemplo de una de las aplicaciones más conocidas, ChatGPT, en ChatGPT, en la opción de configuración, uno le puede indicar, después tiene que confiar en que lo respetan, pero ahí es donde entra la jurisdicción. Pero uno puede indicarle si la información que ingresa ChatGPT la puede utilizar para reaprender o no. Entonces uno puede, y así con múltiples de las tecnologías que mencionábamos previamente. Y bueno, mencionábamos que en las últimas horas se lanzó Grok 3, que vendría a ser la versión, bueno, es la versión evolucionada de Grok 2, pero digamos, estaría en el nivel de DeepSeek, estaría por encima de DeepSeek. Estaría, a ver, ayer, como decíamos, a las 12 de la noche de Uruguay, X, la empresa que era Twitter, anuncia su nuevo sistema de inteligencia artificial, Grok 3. Grok 3, en los datos que compartieron ayer a la noche y durante la madrugada, y digo esto porque en las pocas horas, en las 8 horas que hace que sucedió esto, está la información que ellos compartieron, no necesariamente análisis de terceras partes todavía. En la información que compartieron estaría al nivel de DeepSeek R1, que es este modelo que razona, y también que OpenAI, que habíamos dicho que en noviembre había sacado su sistema de razonamiento, que hace 2 semanas lanzó una nueva versión de su sistema de razonamiento, que se llama O3. Entonces podríamos decir que está en la categoría de DeepSeek R1,
perdón por ponerle los nombres, pero, Sí, pero es para ser prolijo, digamos, respecto a qué estamos hablando, DeepSeek R1 y OpenAI O3, como de alguna forma los modelos de razonamiento más avanzados. Y a niveles de eficiencia, por ejemplo, se entiende que Grok 3 está, digamos, en el nivel de DeepSeek. A nivel de eficiencia no compartieron datos todavía. Hay algo que hacen típicamente las empresas cuando lanzan una tecnología de este estilo, es compartir una cantidad de especificaciones técnicas. Eso no está disponible todavía. En la última lectura que hice hace una hora, no estaba disponible todavía, con lo cual no tenemos información al respecto. Eso es relevante, entiendo que se puede medir en distintas dimensiones, pero una de ellas tiene que ver con el costo de energía que insume poner en funcionamiento estos sistemas, ¿no? Que, digamos, por lo menos en los modelos anteriores, era algo que parecía que iba a ser muy costoso para el planeta en términos de la cantidad de energía que había que generar en un mundo donde esto se masificara. Sí, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. De hecho, no compartieron las especificaciones técnicas, pero ayer sí dijeron el tamaño del data center y el consumo de energía, y estamos arriba de 1 gigavatio de consumo de energía, con lo cual es fenomenal en términos del consumo de energía. Pero en el caso de DeepSeek había bajado un poco... Lo que habían logrado es hacerlo más eficiente. Es decir, efectivamente que el consumo, vamos a ponerlo en términos fáciles de ver, el consumo de energía para generar una palabra, no es exactamente así, pero para decirlo fácil es, el consumo de energía para generar una palabra lo habían logrado bajar un orden de magnitud, en el caso de DeepSeek. Porque ahí es otro costado de la discusión de la inteligencia artificial, en un mundo donde tenemos que avanzar hacia una transformación energética más eficiente. Estamos hablando de que además por esta vía se viene un aumento considerable del consumo de energía en la medida que estas tecnologías se popularicen, ¿no? Es un desafío a tal punto que hay múltiples empresas de tecnología que lo que se están planteando es contratar en exclusividad los servicios de plantas nucleares de generación de energía. Efectivamente, aquí hay dos componentes. Una es la generación de nuevas fuentes de energía. Hay otra que es, esto también lleva a este desafío de cómo lograr hacer estos sistemas más y más eficientes. Quería llevarte un segundito para atrás porque cuando mencionaste el tema de la utilización de inteligencia artificial en la detección del cáncer de mama o en el diagnóstico, quería preguntarte cuánto se está usando eso en Uruguay, para este caso concreto que hablas de cáncer de mama u otro tipo de patologías. Hay múltiples de lo que se llaman los aparatos de imagenología, el equipamiento de imagenología, donde la tecnología, particularmente el reconocimiento de imágenes y el proveer la información a el médico que está tomando una decisión es parte del equipamiento de imagenología. O sea que esto no es ni del futuro, o sea, esta es una realidad de hoy. Podrá depender de qué tan moderno, llamémosle, es el aparato que tiene la institución o la clínica en cuestión, pero esto es una realidad y no es una realidad exclusiva de ciertos escenarios específicos. Y además de detección de, por ejemplo, de un tipo de cáncer, un tumor, ¿en qué otras cosas podemos ver que se está utilizando? Bueno, desde eso hasta el proceso de diagnóstico en base a un análisis que compone múltiples indicadores y en base a eso poder generar conclusiones de cuál puede ser el diagnóstico y en base a eso, vuelvo a insistir, esto es para darle al médico la mejor información para que luego pueda, en base a eso, tomar una decisión. Pero se utiliza desde el escenario de imagenología que decíamos recién hasta en escenario de diagnóstico psicológico a ese nivel. ¿Te sorprende a veces en el día a día encontrar algo que decís, esto es inteligencia artificial? Te diría que lo que me sorprende y lo que nos sorprende, poniéndonos del lado de la mirada técnica, es la velocidad a la cual se están generando los avances. Yo creo que hoy hay algo bien interesante que es la velocidad a la cual se están generando avances va más rápido de lo que somos capaces de incorporar en nuestra intuición. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si hoy todos tenemos que salir de acá y tenemos que ir a un lugar, a una dirección que no conocemos, para nosotros es intuitivo abrir Google Maps o Waze y que nos diga por dónde vamos. Y eso es intuitivo, no tenemos que pensarlo un segundo, es una respuesta automática. Ahora, el resolver un cierto tipo de problema que puede ser desde preparar una nota o resolver un problema técnico o analizar una planilla de datos, no tenemos todavía comúnmente incorporado en nuestra intuición el hecho de que podemos darle la planilla de datos tal cual como está, se la podemos dar a
ChatGPT o a Claude o a Gemini y decirle, haceme un análisis y una proyección de qué puede pasar a futuro en base a estos datos. Entonces hoy la evolución de la tecnología va más rápido que nuestra capacidad y nuestra capacidad de incorporarla en nuestra intuición. Creo que ahí hay, por un lado, una oportunidad en términos de educación y creo también que esto lo que va a generar es un impacto en productividad en múltiples áreas una vez que vayamos incorporándolo en nuestra intuición. O sea, hoy habría más aplicaciones de las que somos capaces de darnos cuenta. Absolutamente. Enorme cantidad. Y anoche capaz que ya quedaron viejas, además las que todavía no habíamos incorporado, que ya estaban disponibles. Sí, yo ahí siempre tengo un matiz que es en esto de que sale algo nuevo y sale algo nuevo. La mirada responsable es para el tipo de problema que necesitamos resolver, qué tecnología es suficientemente buena. Es decir, si nosotros lo que necesitamos es, vamos a ponerle, estamos escribiendo un artículo técnico y lo que quiero es utilizar uno de estos sistemas para que me ayude en una corrección de estilo, no necesito la última. La realidad es con GPT-4 o con Claude Anthropic AI, va a ser suficientemente bueno para el problema que quiero resolver. La última, por lo menos de mi parte, Sí, no sé sí. si les queda alguna pregunta a ustedes. Breve, porque tenemos que cerrar, pero ¿qué debates se están dando en torno a la regulación de la inteligencia artificial y cómo se debería canalizar esto en el futuro en la medida que ni siquiera tenemos claro ahora cuáles van a ser las posibilidades de esta tecnología en el corto plazo? Hoy hay un debate asociado a, como decíamos, la privacidad y la seguridad. Hay otro debate, y eso tiene que ver con, y Europa ha sido un buen ejemplo en este sentido. Europa publicó hace unos 18 meses algo que se llama el AI Act, el Artificial Intelligence Act, regulación que aplica a toda la Unión Europea, en el cual fueron sumamente restrictivos. Ahora, hace 10 días atrás, dijeron tenemos que revisar esa regulación porque lo restrictivos que hemos sido, lo que ha sucedido es que hemos bloqueado la innovación. Y de hecho hace que haya múltiples tecnologías o ciertas capacidades de ciertas tecnologías que no estén disponibles en Europa, generando un impacto en innovación y productividad. Entonces, parte de las discusiones hoy tienen que ver con los aspectos de energía que hablamos previamente, tienen que ver con seguridad y privacidad y tiene que ver con, por ejemplo, con cuáles son los sesgos sobre los cuales estas tecnologías están construidas. A esto quiero decir es, el cómo responde esta tecnología a ciertos aspectos que pueden ser controversiales. El cómo responde es una consecuencia de cómo la empresa que está detrás de esa tecnología programó, ¿no? influyó en los sesgos. Claro. Sí, exacto. Entonces, ese es todo un aspecto, todo un punto, porque de hecho el cómo responde desde a un tema controversial histórico hasta cómo la respuesta puede estar condicionada por sesgo de género, de raza, de religión, de zona geográfica, etc. Todas esas son áreas de discusión y temas de discusión. ¿Y los ámbitos de discusión cuáles deberían ser? Porque yo entiendo, Europa tiene de alguna forma un peso y una forma de coordinar entre los países en los cuales lo puede hacer. Uruguay, por ejemplo, ¿cómo se mete en una discusión como esa? Bueno, ya hay conversaciones iniciadas. De hecho, hace 1 año y medio hubo aquí una actividad en la cual vinieron parlamentarios de distintas partes del mundo y en el Parlamento se discutió. Hay ciertas áreas de trabajo en AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, donde de hecho se han publicado ciertas pautas para este sistema y hay en progreso hoy el iniciar ciertos foros de discusión de cara al nuevo gobierno alrededor de la inteligencia artificial, de las políticas y del fomento de la innovación. Bueno, a través de Naciones Unidas también hay espacios de discusión. En la UNESCO particularmente hay varios También lo hay, ámbitos. efectivamente. Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, muchísimas gracias. Encantado de haber estado. Tanta Muchas información. gracias. Muchas Gracias. 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 Bienvenido. Veamos ahora como si el tiempo ya fuera.